Continuando con nuestro programa, damos la bienvenida a la doctora Xóchitl Bello Yáñez, María Concepción Martínez Rodríguez, del Instituto Politécnico Nacional, que nos presentarán enseñanza del cambio climático en la educación básica en México para la concientización social. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, el tema que les traemos, que desarrollamos entre la doctora Concepción Martínez y su servidora, es enseñanza del cambio climático en la educación básica en México para la concientización social. Bueno, quisiera comenzar con este par de preguntas para que hagamos un análisis nosotros mismos. La primera sería, cuando asistían a la primaria o secundaria, ¿hubo alguna enseñanza particular que influyó en lo que son ahora ustedes? ¿Consideran que esta etapa fue clave en su desarrollo? ¿Por qué lo menciono? Porque según estudios psicológicos nos dicen que la educación básica, primaria y secundaria principalmente, es la que marca a los niños a que en un futuro tomen ciertas decisiones y bueno, también son formativas en su carácter. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Hubo esta parte de la infancia de ustedes fue clave? Siguiente. Y bueno, ya entrando al tema, la crisis climática en México y en el mundo es algo, ya tiene cierta intensidad. Por ejemplo, aquí se muestran dos imágenes. Esta imagen muestra el embalse de Cerro Prieto. La primera la muestra el 20 de julio de 2015 y la otra el 7 de julio de 2022. Estas imágenes están al norte del país y bueno, mientras en la primera se observa que hay agua disponible, en la segunda ya se muestra que está totalmente seco. Entonces esto es parte del cambio climático. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Si todos escuchamos que el cambio climático y que los huracanes son más fuertes y que las sequías son intensas, pero ¿qué medidas estamos tomando en serio? Bueno, tenemos gobernadores, ¿no?, que buscan inyectar o bombardear las nubes para que llueva. Hay inundaciones, cuando por fin se acaba la sequía, pero las lluvias llegan arrasando a pueblos enteros. Mientras en unos meses no había agua, en otros tenemos exceso de agua. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué no hacemos algo con ese exceso de agua? ¿Qué es? ¿Qué están las soluciones, pero por qué no se han implementado? Y bueno, también tenemos a la parte más afectada, que son los agricultores, que son las zonas marginadas y en este caso a los niños. A los niños, ¿quién les explica cómo actuar ante este cambio climático? Ahorita apenas nos empezamos a dar cuenta, pero en unos 10 años, ¿qué va a ser de esos niños? ¿Podrán tener hijos nuestros hijos? Siguiente. Y bueno, este enfoque es más que nada educativo hacia los niños y bueno, algunos autores mencionan que la educación en cada etapa sigue las tendencias de políticas públicas y también gobiernos, los gobiernos que se encuentran en el momento. Y bueno, aquí tenemos modelos educativos, modelos económicos en México y bueno, en primer lugar podemos mencionar el modelo de liberalismo, después el modelo de socialismo y después el modelo de neoliberalismo. ¿Por qué son importantes estos? Porque a nuestros padres cuando iban a la escuela les enseñaban acerca del desarrollo tecnológico, les decían que tenían que llegar a ser ingenieros para construir grandes edificios, pero ahora nos damos cuenta que tal vez esos edificios están alterando el cambio, el ciclo natural. Entonces, bueno, ahora tenemos que cambiar ese discurso hacia nuestros niños. Siguiente. Bueno, mientras la educación hace algunas décadas nos prometía un mundo mejor, un mundo desarrollado, si bien sí tenemos más tecnología, también tenemos un mundo contaminado, tenemos sequías, tenemos la atmósfera contaminada,
Y bueno, ahora tenemos que volver a revertir eso, tenemos que hacer un desarrollo sustentable, ciudades verdes, tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, este trabajo principalmente se hace una recopilación y revisión de información acerca de cinco países y bueno, adicionalmente México. Siguiente. El primer país que se analiza es Finlandia. ¿Por qué Finlandia? Porque este país presenta una educación de punta. Entonces, bueno, como principal característica, a los niños desde edad temprana los llevan al bosque, los llevan a las montañas y ahí les enseñan las ciencias básicas y también la relación con la naturaleza. Nuestro segundo ejemplo es de educación ambiental en Japón. Si bien es algo similar, las actividades que tienen con relación a la naturaleza, también digamos que su educación es muy especializada. Siguiente. En cuanto a Nueva Zelanda, hay una peculiaridad y es que los niños toman clase no en aulas, no en espacios cerrados, sino al aire libre. Entonces esto también hace que tengan una conexión con la naturaleza. Y bueno, un ejemplo que tal vez nosotros tenemos presente es la educación ambiental en Canadá. Aquí me gustaría mencionar un estudio que se realizó en el que se evaluaba a los niños cómo influía la relación o las salidas que se les daba en la naturaleza a nivel de primaria. Y bueno, se encontró que tenía fortalecimiento del sistema inmune y respiratorio, disminución de estrés, decrecimiento de agresividad, mejora del estado de ánimo y fortalecimiento de la relación humano-naturaleza. Entonces, bueno, es importante, este es un ejemplo claro de que es importante recobrar esa conexión con la naturaleza, y qué mejor que hacerlo con nuestros hijos o con los niños. ¿Por qué? Porque tal vez para nosotros ya como adultos es difícil, ¿no? Nos resistimos a ese cambio, sin embargo los niños apenas se están formando. Y bueno, si bien algunos videojuegos son buenos, ahora los niños se la pasan todo el día encerrados, ya no quieren salir. Entonces, ¿creen que eso es bueno para la educación ambiental? Hay que sacarlos. Otro ejemplo, bueno, el último análisis que se toma es Chile. ¿Por qué Chile? Porque ahora mismo es un país que en América Latina, o es el país que en América Latina está más adelantado en cuanto a temas ambientales. De hecho, su última constitución, que no fue aprobada, iba muy enfocado hacia la parte ambiental. Y bueno, también han implementado muchas políticas públicas en cuanto a educación ambiental. Siguiente. Bueno, aquí se presentan unas gráficas en cuanto al gasto de los países, la primera es en cuanto a educación en general. Y bueno, se puede observar que México, comparativamente con los otros países, está en penúltimo lugar. En cuanto al gasto a nivel secundaria, está en el último lugar comparada con los otros 5 países, y en educación primaria también está en el último lugar en inversión. Pero bueno, ¿en qué se puede traducir esta educación ambiental? Aquí se tomaron 2 ejemplos, estos datos son sacados del Banco Mundial. Y bueno, por ejemplo, en el consumo de energía renovable se encontró que Canadá, Chile, Finlandia y Nueva Zelanda se encuentran por encima de México. ¿Por qué es importante este dato? Porque los países, si se tiene educación ambiental, tienden hacia un desarrollo sustentable. Aquí, bueno, se tomó un ejemplo de especies de mamíferos en peligro de extinción, y México es el país que tiene más mamíferos en peligro de extinción.
más o menos, si no mal recuerdo, son 46, mientras que los demás países van disminuyendo. Y si bien México tiene gran biodiversidad, ¿por qué debemos de tener 46 mamíferos en peligro de extinción? Eso también depende de la educación ambiental. Solemos ver algún animal en el bosque y bueno, lo queremos sacar, pero todo eso es cultura, es educación ambiental que hay que cambiar. Siguiente. Y bueno, nosotros tenemos una propuesta. Sí hay un enfoque ambiental, sin embargo, creo que es necesario actuar ahora mismo e implementar una materia especialmente para los niños a educación básica, primaria y secundaria, que se les enseñe las definiciones y causas del cambio climático, efectos del cambio climático en las sociedades del mundo, los fenómenos naturales. ¿Por qué fenómenos naturales? Porque ni siquiera muchos no sabemos por qué se originan los temblores. Entonces, bueno, eso también son fenómenos naturales. Desarrollo económico, desarrollo sustentable, tipos de contaminación y cómo mitigarlas, enseñarles la importancia de las áreas verdes, economía circular y sobre todo promover la conexión con la naturaleza. Siguiente. Y bueno, como les mencionaba, el cambio es generacional. Los niños son nuestro futuro y lo que aprendan hoy los definirá mañana. ¿Qué mejor que tener tal vez un arquitecto que crea unidades habitacionales sustentables, un empresario que opta por lo ambiental, por lo sustentable, por lo ecológico? Y bueno, muchísimas gracias. Iniciaríamos con nuestra sesión de preguntas. No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala. ¿No? Vamos a revisar el chat, a ver si tenemos. No, creo que no tenemos ninguna pregunta, pero yo sí le iba a hacer un comentario. En este caso, pues bueno, nos dice usted, es importante la educación ambiental, pero por ejemplo, ¿qué pasa en la zona metropolitana o en el centro del país, Monterrey, Guadalajara, donde las escuelas no tienen áreas verdes? Todo es concreto. O sea, hay canchas de fútbol, hay canchas de básquetbol, tenemos edificios de 6, 7 pisos de aulas, pero no hay áreas verdes. Y en este caso los niños realmente no tienen muchas veces jardín o no tienen acceso a estar con los animales de manera natural como está en estos otros países. ¿Qué estrategias propondría usted para poder conectarlos con la naturaleza? Muchas gracias. Bueno, lo que yo propondría son dos cosas. La primera, aunque no tengamos áreas verdes, aunque no se tengan áreas verdes en un lugar, el tan solo hecho de salir nos libera. El no estar en celulares, porque estar en celulares cansa también mentalmente, entonces si salimos, ahí bueno, también se podrían dar las clases afuera, al aire libre, aunque no se tuviera un gran espacio. Y bueno, eso también fomenta la relación entre los compañeros. La otra opción podría ser que se comience a implementar las áreas verdes. En la mañana escuché una exposición acerca de la importancia de las áreas verdes. Entonces, ¿por qué no comenzar también a hacer censos de qué zonas no tienen áreas verdes y reverdecerlas? Porque es necesario. En un desierto o en un semidesierto, tal vez no tenemos bosques, no tenemos pinos, sin embargo hay cactus, eso es la naturaleza, eso hay que reverdecer a las ciudades o a los espacios. Y bueno, otra también podrían hacer prácticas, esa podría ser otra opción.